Buenas tardes a todos, caras conocidas, amigas, otras no tanto. Y bueno, tenemos un poco más de gente que el año pasado, digamos, ¿no? La verdad que este es el sector nuestro, suele no ser un sector muy popular. En general, los auditorios en este tipo de exposiciones suelen estar semi vacíos. Y bueno, les agradezco a todos que estén. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es, bueno, comentar un poco más de salud que de farma. No tenemos gente de la industria farmacéutica. Y son 4 expositores. Los 4, además de ser buenos amigos, los admiro muchísimo. Y cada uno nos va a poder dar una mirada muy interesante del sector, y ahora voy a explicar por qué, cuando presente a cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, Patricia Daste es gerente general de Unión Personal Acord Sanatorio Sanchorena. Es un grupo que es una obra social, con lo cual nos va a dar una mirada del sector salud desde de lo que probablemente sea una de las empresas más importantes, organizaciones más importantes de la seguridad social y desde una obra social sindical, ¿no? Julio Díez, director de Swiss Medical Group, una empresa privada, la empresa privada de la Argentina de salud probablemente más grande de todas, con prepaga, con sanatorios, con compañía de seguros. Bueno, la verdad que un grupo integrado de salud privado nos va a poder dar una mirada de cómo se mira el sector desde ese lado. Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro, un hospital universitario, forma médicos, forma enfermeras, tiene también una prepaga, con lo cual también va a ser muy interesante la mirada desde un hospital de altísima complejidad, ¿no? De cómo ve el sector él, digamos, ¿no? Y finalmente Guillermo Buleri, director general de Avalian, ¿no? Grupo cooperativo, ¿no? Una empresa, una cooperativa que viene del interior y que viene creciendo y que hoy es una de las prepagas, también está integrada porque gerencian sanatorios más importantes de salud de la Argentina. Así que yo les voy a ir haciendo preguntas, esa va a ser la modalidad, ellos van a ir contestando e incluso la idea es que sea algo informal, tipo diálogo, tipo living, se pueden también contestar entre ustedes, disentir, menos pelearse, cualquier cosa, digamos, ¿no? De aranceles no se habla acá, digamos. Así que bueno, la primera pregunta es ¿cómo le fue al sector en general y a tu empresa en particular en el 2024? ¿Qué perspectivas tienen para el 2025? Nuevas inversiones, que nos cuenten si están, y si creen que también cuando hablamos de nuevas inversiones, tanto de ustedes como del sector en general, de algunas nuevas empresas que vengan a invertir. Patri. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí en el panel y en el público, porque hay también hay muchas caras de gente que conocemos y queremos. Necesito, especialmente para aquellos que no son del sector salud, hacer una introducción con relación al sistema de obras sociales para que se entienda por qué las obras sociales la tienen tan difícil en este tiempo. Hace mucho tiempo, en el año 1970, apareció la ley 18.610, que lo que hizo fue determinar que había que unos fondos obligatorios del personal que estaba en relación de dependencia fueran a su obra social como financiamiento. Ese fondeo se estipuló en aquel momento como el 9% de la remuneración, integrada 3 del trabajador, del sueldo del trabajador, y 6 del empleador. Con el progresar del tiempo, en el año 89 aparece la famosa ley de obras sociales, la 23660, que nos permite entender qué tipo de prestaciones debían cubrirse con ese dinero que ya se estaba derivando. En el año 96, ustedes sabrán recordar que una resolución estipuló el programa médico obligatorio, que es la canasta obligatoria de cobertura que todos los entes de la seguridad social tienen que darle a la población, a todos por igual. Ahora, en el año 96 no había cirugía
no había endoscopías, no había cirugía laparoscópica, no había moléculas para la medicación que tenía. No había, la mayor parte de las prestaciones de discapacidad no existían dentro de la canasta. Entonces, ese 9% calculado en la década del 70 tenía que alcanzar para poder cubrir una canasta que se estipuló en el año 96. Ni le digo cuando nos fuimos al año 2002 y empezaron a sucederse incorporaciones de muchas más leyes particulares. Del 2002 hasta acá hay 36 capítulos de leyes particulares reguladas por leyes, decretos y resoluciones que establecen obligación de cobertura. ¿Cómo hacemos para cubrir con el 9%, o las obras sociales en general, para cubrir con el 9% total sobre la masa salarial que tenemos? Es decir, está absolutamente desajustada. Tal es el desajuste que en el año 2011, cuando aparece la ley de medicina prepaga, se permite que se haga una declaración jurada de salud tal que si la persona traía una preexistencia se le recalculaba la cuota, porque la experiencia anterior era que la plata no alcanzaba de ninguna forma para todo lo que había en la canasta. Entonces, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue difícil, nos fue mal. Muchas obras sociales están muy comprometidas, con decisiones muy serias. Hay mucha gente, hay muchas cesantías en el sector, mucha gente que está, digamos, despidiendo personal. No es el caso nuestro, es una decisión institucional que UP y ACOR y nuestro sanatorio Sancho Nena no se echa a nadie, pero no la estamos pasando bien como el resto. Con un componente adicional, y es que por estar dentro de la Administración Pública Nacional, nuestro padrón fue fuertemente afectado por el achicamiento del Estado, perdimos el 10%, más de 10.000 titulares de nuestro padrón, más sus grupos familiares. También se perdieron en organismos del Estado que estuvieron sujetos a retiros voluntarios obligatorios, que se tuvieron que ir de sus lugares de trabajo, y esto a nosotros nos impactó fuertemente, junto con una paritaria que es de las más bajas que hay en todas las ramas de actividad. Al sector de seguridad social, obras sociales, nos ha pegado fuertemente este inicio de recorrido del nuevo gobierno. Tema inversiones, Patri, que ahí están abriendo un tremendo sanatorio en Zárate, por las fotos que he visto. Sí, el grupo, nosotros, digamos, nuestra obra social está anclada dentro de un esquema de un gremio, que es la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN. UPCN se ha dedicado a invertir en cuestiones de salud. Cuando nosotros decimos tenemos un sanatorio para inaugurar ahora en 2 meses, no es porque de repente tuvimos mucho dinero, no, porque se fue planificando la inversión en un nuevo sanatorio ya desde el año 2020, un nuevo sanatorio que está ubicado en el corredor de Zárate-Campana. Ahí colocamos un sanatorio, 104 camas, 5 quirófanos, todo imágenes, toda tecnología y un ambiente precioso porque todo un área limpia que se ve el río Paraná y el puente de Zárate Brazo Largo, una preciosura de sanatorio. Y estamos terminando un segundo sanatorio de 10 pisos en Avellaneda, en el corazón de Avellaneda, que es el Anchorena y Toys, que también era un antiguo sanatorio y al lado, en un espacio libre, se levantaron 10 pisos de sanatorio nuevo, con lo cual tenemos 2 unidades asistenciales a estrenar, pero que no tienen que ver con que tenemos mucha plata ahora, sino que en realidad que se viene invirtiendo correctamente en salud. Bueno, muchas gracias. Julio. Bueno, mi idea es dar una imagen más desde la medicina privada, con realidades parecidas a las que contaba recién Patricia, pero 24 y la realidad, 24 para nosotros fue casi una montaña rusa, ¿no? Y tendríamos que remitirnos al 23, al DNU 70, que fue un disparador en el cual de alguna forma liberó precios, ¿no? Y liberó precios, tenía 2 grandes decisiones: liberaba precios y nos permitía incorporarnos como agentes de salud. Las 2 situaciones se terminaron dando, pero con 2 dinámicas distintas, ¿no? Como si fueran 2 temporadas de Netflix distintas. En la primera, la liberación de precios tuvo una connotación
tenía un retraso, si vamos para el 23, había un retraso gigante de precios regulados muy atrasados, con toda una cadena de profesionales, instituciones, centros médicos muy retrasada, y la realidad es que se soltó para tratar de recomponer, ¿no? El servicio muy deteriorado, turnos tarde, tiempo de espera, médicos yéndose las cartillas, cobrando copagos por afuera del sistema, y la realidad es que había que recomponer el servicio si uno quería verlo de la misma forma que estuvo los últimos 30 años. Y ese catch-up de precio terminó en algunas divergencias de opinión con el gobierno, la realidad es que buscaba una baja de la inflación y nosotros hacer esta recomposición del precio en este marco de libertad de precios, con lo cual fuimos acompañando junto al gobierno este catch-up para que pueda ser no trasladado inmediatamente a precios, pero la cartera de los principales prepagos, por lo menos la de Swiss Medical, cayó un 3%, después terminamos empezando a recuperar parte de la cartera, si bien el sistema de medicina privada por ahí en su conjunto no se deterioró, pero la realidad es que en Swiss Medical en el 24 perdimos cartera producto de los aumentos de precios que impactaron en 6 meses o 7 meses para hacer la recomposición de precios. Y después vino la segunda parte, que es diciembre, después de diciembre, sería la resolución la 125, que nos cambia la película también de una forma de estructurar el servicio a través de obras sociales, como teníamos nosotros, que teníamos un PMO compartido con las obras sociales, y la realidad que la resolución cambió la forma de interactuar y hubo temas de prestaciones. Piensen que hay como, debe haber, no sé si hay 30 o más obras sociales que han tenido que reconvertirse, si es que pueden reconvertirse en un proceso diferente. Me parece que hay una liberación de esta triangulación producto de las regulaciones, pero que la realidad es que el problema del costo médico o por lo menos la posibilidad de que no impacten precios va por otro lado, ¿no? Va por el PMO, va por la tecnología, la medicación y otros aspectos distintos. Estamos recomponiendo la realidad que como sector ahora, independientemente de que seguimos mirando un proceso de más largo plazo, Swiss Medical, Velocopit como presidente tiene una mirada de inversión permanente, independientemente de los contextos, ¿no? Estamos abriendo un sanatorio por el lado de Nordelta y hace 6 años, ¿no? Era como que lo abríamos, poníamos un ladrillo, lo sacábamos, poníamos otro, lo sacábamos, poníamos otro, lo sacábamos, en un contexto que no se sabía cómo iba a seguir el sector. Entendemos que el marco, por lo menos vamos hacia una normalidad, sacando la inflación en el medio y las posibilidades de construir algo mucho más sano y fuerte en el tiempo. Y tenemos metimos el Sanatorio de las Lomas en San Isidro también, y un centro médico próximo también en zona norte, pero la realidad es que tenemos que ir acompañando esto de crecimiento. Nosotros, la economía para la medicina privada, el crecimiento de la economía es algo fundamental para que se incorpore más gente dentro del sistema de seguridad social y que acceda, sobre todo a partir de las empresas, en la medicina privada. Estamos a la espera, con expectativas de este 25, venimos por ahora bien, traccionando, mirando la inflación y tratando de acompañar esta mirada de gobierno de la baja del IPC a futuro. Pero un mercado que está medio expectante, ¿no? Por eso decías, jugadores nuevos, la realidad es que no vemos jugadores nuevos. El cepo se abrió hace 4 horas y acá, para que venga gente de afuera, tiene que tener la piel curtida y entender cómo funciona Argentina. No es fácil, me parece. Gracias, Julio. Rafa. Bueno, yo también, como me parece el marco a veces es importante para entender desde qué lugar uno le cuenta la realidad, me voy a tomar un par de minutos para contarles, aprovechar para que se entienda qué es el Hospital Austral o qué es la Universidad Austral y para qué está, y desde ese lugar compartirle un poco la realidad de estos años. Entonces, quizá la sociedad tiene una mirada que puede ser algo distorsionada de la que realmente es. Entonces, como bien decía Pato, es una sociedad civil sin fines de lucro, allá inspirado por los años 70,
con alguna visita del exterior que animaba en pos de fomentar el desarrollo del país, crear una universidad, una institución privada que forme profesionales también con valores. En esos momentos estaba prohibida la inscripción de universidades privadas, recién en los 90 se permite la creación y así nacen muchas de las universidades privadas que hoy ocupan quizás los lugares más relevantes de la educación. Y dentro de ese programa formativo de la sociedad estaba el hecho de formar profesionales de la salud, para lo cual estaba previsto que cuente ese proyecto con un hospital. Todo fue, en esas décadas, todo a pulmón de algunos pocos argentinos, muy soñadores, pero con bastante pocos recursos. Y toda la historia cambió y que de alguna manera nos condicionó bastante, no en términos de operativos y funcionamiento, sino de imagen, que tuvo que ver con así como se iba convocando a la sociedad civil para que apoye este proyecto. En esos años 96 se lo convoca a un empresario que todos lo deben conocer, falleció el año pasado, Goyo Pérez Compán, que fue quien impulsó y que dijo, si ustedes están para hacer esto, se lo había convocado para que ayude a transformar una fábrica que había logrado conseguir de cuadernos en unas aulas para la Facultad de Medicina. Y en ese momento dijo, yo no estoy para hacer algo que no trascienda, que no tenga impacto en Argentina, muy de un empresario magnánime como lo era, y dice, si ustedes se animan a realmente impulsar el proyecto educativo que tienen, y sobre todo el de salud, él tenía un hermano fallecido, y la familia tenía intenciones de hacer algo en honor a su hermano, dice, nosotros los animamos a que lleven adelante ese proyecto. Y ahí cambia bastante la perspectiva, porque se decide en el 96-97 buscar un predio de 100 hectáreas, siguiendo un poco los modelos americanos y europeos de campus universitarios, de hospitales universitarios. Y gracias a eso, en el 2000 empieza el hospital, este año cumpliendo 25 años. Y uno lo ve de afuera y dice, claro, esto es una institución con este campus, encima Pilar fue desarrollándose mucho en los últimos 25 años, y da la apariencia de que no necesitamos, de que es una entidad que no necesita plata, no vamos a pedirle plata a la gente que con todo lo que tenemos. Entonces fue un gran impulso, pero a veces nos condiciona en cómo nos ve la sociedad y cómo entiende la sociedad que es un proyecto que nace de la sociedad civil, de algunos soñadores, y que está para servir a la sociedad y que necesita de la misma sociedad para su desarrollo. Entonces, en ese contexto, y sin insumir demasiado tiempo en la historia, pero me parece importante que la sociedad la vaya conociendo, es que estamos todos para hacer una organización que realmente cumpla su misión y que trascienda. Entonces, en esa misión, el hospital se propuso que Argentina tenga un lugar donde se pueda atender la mayor alta complejidad de Argentina, que no tengamos que viajar como se pasaba antes del año 2000 para gran parte de las patologías complejas, que había que emigrar e ir en busca de Estados Unidos, en Europa, de tratamientos innovadores. Entonces, parte de los pilares es, el hospital está para que Argentina cuente con un centro de alta complejidad. Que es una definición que parece sencilla, pero es compleja porque implica formar profesionales, implica tener las condiciones no solamente de tecnología, sino de estructura para que esos programas, hoy entendidos, no sé, como trasplantes de médula, de hepáticos, cirugías cardiovasculares, cirugías intrauterinas y demás, dentro de 10 años serán otras cosas, pero es estar obligados a estar en la vanguardia, estar investigando y estar viendo qué se hace en el resto del mundo. Para que eso suceda, los grandes formadores o las eminencias que salen de los claustros Argentina, tenemos que lograr que se queden y no que vayan y que emigren a los grandes centros de salud del mundo, que están siempre tentados en hacerlo. Y parte del desafío es que en el hospital se puedan tener el volumen adecuado, la casuística adecuada y las condiciones de seguridad para que los resultados que los comparan con el resto del mundo estén a la altura del resto del mundo, así es como recibimos muchos pacientes, sobre todo de la región. Con lo cual, alta complejidad, característica clave, formadores, hospital universitario, formadores de médicos y de enfermeras y de personal de la salud fundamentalmente. Obviamente estamos obligados a atender la demanda de la zona de influencia, pese a que en los 90 se decidió a 50 kilómetros, justamente no porque se creía que iba a ser un polo que iba a explotar demográficamente, sino porque la alta complejidad a una hora de capital era un lugar adecuado para atenderse. Hoy tenemos desafíos de la zona de influencia en el cual hay que dar la atención primaria y sencilla a esos lugares. Entonces, en ese contexto, como prestador, cómo transitamos este periodo y también con enormes dificultades,
porque ustedes piensen que toda la realidad que compartía Patricia y Julio, los prestadores de la salud, ustedes lo deben saber si son de salud, y si no, vale bien que lo entiendan o que la sociedad lo vaya entendiendo, que es todo lo que está regulado o semi-regulado o desregulado, pero condicionado en materia de financiamiento. De alguna manera, quienes son los responsables en mayor medida de cubrir o de administrar ese financiamiento, tienen que ver cómo les cierran los números, porque si no, dejan de existir. Y en ese rol, en donde claramente ven que los costos de medicamentos, de atenciones de alto costo y demás, van ampliándose, pasando del 10% hace 10 años al 30-35%, lo pueden decir mejor ellos, ¿no? Tenemos un plan de salud chico de 30.000 cápitas, pero nos ayuda a ver la realidad que viven los grandes financiadores y prepagas y obras sociales. Y lo que vemos es que efectivamente el sector está desafiado porque todo lo que de alguna manera condiciona en el financiamiento, quien más sufre ese impacto terminan siendo el prestador individual, porque la capacidad de trasladar precios a una empresa más grande siempre es más difícil y tiene que primero cubrir sus propios costos, que son algo más que los prestadores institucionales, con lo cual siempre es un sector que es postergado en términos de actualizaciones de aranceles y que además es el que tiene que sostener al cuerpo profesional, porque el 70% de nuestros costos son profesionales de la salud. Con lo cual, el impacto que tiene en ser castigados es que nosotros castigamos definitivamente al recurso humano. Y eso se ve, y es una de las grandes preocupaciones que quiero transmitir, se ve ya hace por lo menos 10, 15 años, en una merma, en una menor cantidad de profesionales, o mejor dicho, de estudiantes que desean desarrollar su vida profesional en la salud, y es un desafío que muchas veces en las coyunturas de gobiernos y de precios y demás, descuidamos, pero les puedo decir que, y lo pueden ver preguntándole a ChatGPT o a cualquier búsqueda, que en los últimos 10 años ha bajado en especialidades básicas como pediatría y clínica, un 50% la cantidad de personas que deciden estudiar medicina. Entonces, mientras que nosotros resolvemos el sistema de financiamiento y cómo de alguna manera transitamos un gobierno y otro, una línea y otra, en el trasfondo, lo que nosotros vemos como formadores de personas es un deterioro y un descuido que quizás lo terminamos pagando en el tiempo. Hoy se empiezan a empezar a pagar las consecuencias porque no se cubren las residencias. Al no cubrirse las residencias empiezan a haber vacantes y falta de profesionales y que uno puede construir edificios porque el real estate lo puede permitir, pero edificios sin profesionales va a ser difícil dar la salud. Entonces esa es una de las grandes preocupaciones y la realidad es que venimos transitando con bastantes dificultades este periodo. Como contamos con apoyo de la sociedad, porque tratamos de que esto lo siga siendo parte de nuestro día a día y sabemos que la organización está para que nos trascienda en el tiempo, hemos impulsado proyectos de crecimiento los últimos 2 años. Inauguramos la última planta de internación de 40 camas el año pasado, en diciembre, muy reciente, y estamos inaugurando este viernes una planta quirúrgica. Actualmente tenemos 10 quirófanos y estamos ampliando una planta quirúrgica de 5 quirófanos ambulatorios adicionales, y la pregunta es, ¿y cómo hacen en este contexto de dificultad para llevar adelante proyectos? Bueno, la mitad de las inversiones siempre tienen que venir provenientes del sector privado, de aportes y donaciones, si no creemos que somos capaces de conseguir ese fondo, no lanzamos proyectos nuevos de expansión, porque sabemos que ya de por sí tenemos el desafío del cuerpo profesional, y el otro 50% viene de financiamiento de entidades que hay en el resto del mundo, por suerte, para acompañar proyectos de bien social como es el nuestro, sin fines de lucro desde ya, y que son préstamos blandos, que en Argentina sería imposible acceder, y son propios de este tipo de proyectos. Gracias, Rafa. Guillermo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Para completar el variopinto de figura jurídica, presento a Valian. La Valian es en realidad la continuidad de ACA Salud. Lo voy a presentar muy cortito un poco para ver cuántos tipos de figuras hay en la salud y qué tan interrelacionados estamos, ¿no? Que nace de las cooperativas agropecuarias del sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, donde los productores agropecuarios en ese momento, a modo de boutique, decidían tener una cobertura de salud. Y de alguna manera
esa cobertura era la posibilidad de acceder a los servicios de salud tal cual era un contrato. Nadie determinaba cuál era el alcance y claramente era una población chica y muy determinada. Bueno, ya Patricia ha contado bastante de qué pasó con la legislación. Esto era gente autónoma que pagaba, pero los determinantes del costo de salud son igual para todos. La transición etaria, cuando las poblaciones envejecen, necesariamente uno debe buscar gente joven que aporte, y por eso está esta carrera al infinito, mientras estemos en esta situación. Y así fue que esa cooperativa de esos productores agropecuarios, que en principio eran del interior, se fue trasladando a las grandes ciudades con una oferta donde todos los que aportan son dueños, y de alguna manera así llegó a un momento donde, incluso siendo Acá Salud una prepaga que estaba creciendo con una oferta prestacional muy similar a la de mercado, porque los productos eran, mientras estuvo regulado, incluso hasta ahora, eran casi commodities, tuvo que hacer un esfuerzo por seguir incorporando a través de la propuesta de valor, a través de la manera en que se presenta, seguir incorporando más población. Y estos todos perseguimos lo mismo, es cómo nosotros diluimos el riesgo. Esto es una actividad de riesgo donde en el mismo grupo de Avalian hay empresas de seguro y hay empresas agropecuarias, de agroservicio, que son líderes en originación. Pero si volvemos al seguro, el seguro tiene la particularidad de que atiende prestaciones de muy alto costo, de baja frecuencia y alta intensidad se llama, y a eso se reduce la cobertura, es indemnizatoria. Nosotros, en lo que damos como prestación, todos los que estamos acá, en lo que es financiamiento, estamos expuestos a las dos partes, a eso y una exposición altísima al servicio. Si nosotros miramos en qué gastamos nuestras cuotas, el 60% de lo que percibimos lo gastamos en el 8%, en el 6% de la población. El resto de la población también tiene una prueba del servicio. Todos consumen, todos van al médico, todos van al odontólogo. Entonces, la exposición al servicio que tiene la prepaga es muy alta y uno tiene que responder. Y si nosotros miramos nuestras mediciones de aceptación, las tasas de satisfacción son altas para ese nivel de atención. Entonces, claramente, y ahora yendo a cómo nos fue en el 24 y en el 25, quedamos en el ojo de la tormenta casi de manera gratuita. Cuando veníamos con muy buena aceptación y cuando la salud no está en la agenda de nadie, me refiero a la agenda de la población, ¿no? Y entonces entramos en el ojo de la tormenta. El 24 tuvo el preludio del 23, el 23 se legislaba por Twitter. Todo se le ocurrían decir una medida de salud para contener la inflación. Y acá sí, es cierto, en la cadena de valor que nosotros damos, el financiador es el último, y están claramente los prestadores, que son mano de obra intensiva. El medicamento o la industria farmacéutica siempre tiene la posibilidad de posicionarse antes, y en el 23 se posicionó previendo ese incremento inflacionario, se posicionó durante el 23 en un incremento que fue en detrimento de los honorarios profesionales. Y así arrancamos el 24. Por eso el 24 tuvo la característica que decía Julio, que no voy a abundar, digamos, pero se ajustó por el honorario de los profesionales. Nuestra intención fue recomponer cuota, no hubo ni cerca ninguna intención de cartelización, había una salida de una situación compleja y casi que llegamos a final del 24 recién pudiendo recomponer eso. El 25 nos agarra nuevamente con nuevas decisiones, que de alguna manera impactaron fuerte en las poblaciones y en los padrones y en las relaciones que tenemos entre nosotros, porque es un sistema muy interrelacionado. Yo creo que hoy estamos saliendo de esa situación recién ahora y teniendo el panorama para lo que resta del 25 un poco más calmo desde el punto de vista de las condiciones, digamos, legales macro. Pero no se logró solucionar la ecuación de financiamiento definitivamente porque la sábana es corta. Bueno, no hay cantidad de recursos suficiente para la canasta de prestaciones que está planteada. Y tampoco todavía está el grado de libertad para adecuar productos y restricciones al producto que permitan adecuar esa oferta. Entonces,
la expectativa es que ese tipo de restricciones que tenemos desde el punto de vista de lo legal, desde el punto de vista de que se puedan tener mayor grado de libertad para ofrecer productos que ajusten al financiamiento, es lo que creo que todos esperamos. Gracias, Guille. Bueno, se nos van acabando los minutos, así que yo voy a ir tirando preguntas. Voy a pedir que sean lo más breve posible. Un dato que me llamó la atención del año pasado, el primer cuatrimestre, las prepagas y por corriente de toda la medicina privada, había aumentado un 150% los precios y la caída del sector había sido solo del 1%, digamos, una demanda totalmente inelástica, ¿no? Uno va a los asados y la gente protesta contra las prepagas, protesta contra los médicos, protesta contra los hospitales y no se va. Bueno, ¿alguna opinión sobre eso a cada uno? Esta es nueva, no se les había contado, digamos. Y algo de qué innovaciones están haciendo, ¿no? Para mirar un poco hacia adelante, en qué está innovando cada una de las organizaciones para tener más satisfecha a la gente. La verdad no lo habíamos pensado, pero me hiciste acordar a comienzos de los 2000, cuando estaba Doctos, y Doctos era comercializado a través de esquema bancario. A través de esquema bancario. Y lo que se pudo ver que dentro del el menú de servicios que el banco ofrecía, aquel que fidelizaba a la gente hacia el banco era el producto salud. Es decir, esto no es secundario. La gente no es que cambia de médico o de médico de familia o de ginecólogo o de pediatra con tanta liviandad. No, hay la construcción de una relación con el profesional que lleva tu historia clínica, la historia de tu familia, el cuidado de la tercera edad. Es decir, no es tan fácil que aún sucediendo cambios como estos, la gente deje de optar. Es más probable que dejen de gastar en otra cosa con tal de conservar su plan de salud. Y esto lo hemos visto durante 2024. Así que creo que fideliza el plan de salud y que obviamente fidelizan los médicos. En Soy Médica en el 24, como bien decía Guillermo, tuvimos los primeros 4 meses dedicados a la retención de la cartera. La realidad que la gente no quería irse, pero el golpe o el catch-up que hubo que hacer en precios fue muy alto para recomponer el sistema, ¿no? O sea, los médicos yéndose, los turnos, todos deben haber bebido si estaban en medicina privada o en alguna obra social, la salida de los médicos, los turnos a 90 días y el médico cobrando por afuera, ¿no? Fue una implosión que tuvo el sistema. Y la realidad es que la gente no quería irse del sistema. Y esto lo vimos, porque la gente terminó volviendo, bajó de planes, cambió de coberturas médicas y esto es como que la gente volvimos a crecer a pesar de que la economía no trajo nuevos puestos de trabajo. O sea, las compañías se fueron yendo, ¿no? Estamos hablando de Doctos. Doctos era HBC dio un beso y se fue. Y nosotros teníamos al HBC como cliente y no está más, se fue, está en Galicia está sacando gente, hay que ver cuánto queda de lo que era HBC. La realidad es que varias de las compañías multi se fueron, esperemos que ahora con la venida del cepo camine, pero digo, el sistema tiene como una dualidad en el cual la gente dice, qué caro estoy pagando, ¿no? Pato hoy decía lo que eran los asados. El asado es, che, ¿otra vez van a aumentar la cuota? ¿No? Mientras vas cortando el chorizo, ¿otra vez van a aumentar la cuota? Y después la segunda pata, que no se bajan del sistema, porque podrían salir del sistema, ¿no? Bueno, entonces me voy y no tengo nada, y vemos qué pasa. La realidad es que no se van, o sea, hay una mezcla, estamos trabajando mucho, creo que todo el mundo está trabajando para la autogestión, y tecnología aplicada para que cada uno pueda resolver sus procesos lo más fáciles posible y mucho en la calidad tecnología, el hecho de las inversiones prestacionales y sanatoriales le mete nueva tecnología y eso voy de vuelta sobre esta mirada del empresario argentino. ¿Me está haciendo señas, no? Pensé que me estaba haciendo la mirada del empresario argentino que sigue invirtiendo, ¿no? Y entiende el mercado y sigue invirtiendo y por ahí está para esperarla un poquito y ver cómo reacciona. Pero creo que
el servicio tiene una valoración por parte de la gente. Piense que voluntariamente cada 30 días la gente paga la cuota, ¿no? Y hace años y años de un sistema que podrían ir por el aporte y contribución solamente y deciden pagar un plus. Sí, quizás para agregar un poquito a lo que se dijo Pato, también vale la pena recordar que en el 2013, vos hacías referencia al 2014 y el 150% de ajuste, en el 2013, probablemente no me dejen mentir si tengo el número muy olvidado, pero creo que fue una inflación de 211 y un ajuste de 23. En 2023 la inflación Correcto. fue de 211 y el ajuste de precios 110. 130. 135. 135. Bueno, te digo, 135. 34,97 periódico. Claramente viendo, como decía Julio, el capítulo 2 de Netflix, quizás parecería ser algo que llama la atención. Si nos retomamos al capítulo 1, vemos que había un retraso enorme. Creo que uno de los grandes problemas es que la sociedad quizás por muchos momentos se olvidó de que había un costo dentro de su canasta básica, que era la cobertura de salud, en gran medida porque hay mucho que le aportan las empresas y como beneficio y demás. Entonces esa percepción del costo de la salud creo que la tenemos bastante perdida y es parte del desafío de que se conozca. Quienes tienen la posibilidad de viajar saben perfectamente, y hablábamos a través de una anécdota de quien dice que acá le cuesta mucho la salud y que capaz le puede costar $2.000, $3.000 por año la salud, $5.000 con planes muy buenos, y uno va hasta afuera y cuando va afuera enseguida saca una cobertura de salud internacional para $300.000, $500.000 porque sabe que va a una guardia en cualquier lugar del mundo y no gasta menos de $5.000, $10.000 en una guardia, en un evento, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos por un lado, una distorsión de cuánto cuesta la salud y cuando estamos afuera nos es más fácil, pero creo que somos conscientes de lo inclusiva que es la salud en términos de cobertura y que si bien vuelve a representar un gasto de bolsillo a veces o alguna de la partida doméstica, respecto de la cobertura que significa, me parece que hace que la gente siga optando por pagar ese plus. Y en el capítulo de innovación, nosotros tenemos un centro de innovación en salud, que buscamos ir buscando soluciones innovadoras a nuevos problemas, pero, y ahí ya en mi rol de director general y con mi perfil soy ingeniero, yo veo que igual que el sector de la salud, para no pensar que todo lo tenemos que resolver hacia afuera con políticas, que efectivamente hay mucho para trabajar, en políticas de cobertura, pero creo que hacia adentro las instituciones de salud a veces estamos trabajando muy parecido que hace 20, 30 años y la realidad cambia, en otros sectores se los ve y creo que todos somos conscientes y estamos trabajando bastante, como decía Julio, en empezar a hacer procesos mucho más automáticos, menos personal dependiente. Hoy en día el personal no es tan barato como lo era hasta hace unos años, con lo cual el acceso a la tecnología es más accesible que lo que era años atrás. Entonces, claramente esa innovación y esa irrupción de la tecnología en la gestión operativa de las instituciones de salud es algo que obliga a que sea gran parte de nuestra agenda, mientras que tratamos de solucionar en conjunto las soluciones del sector. Bueno, respecto, yo creo que terminé diciendo un poco que se habían recuperado los índices de satisfacción, los de recomendación, más allá de estar en todos los medios en el último año y pico. Y sí, respecto a este tema de la baja de la inflación, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Uno viene en un proceso inflacionario, cuando se frena tan de golpe, baja el agua muy de golpe, estamos todos en la misma pileta desnudos, vemos todas las imperfecciones claramente, y ponerse rápido a resolver estos temas estructurales creo que es una de las iniciativas que tenemos todos nosotros, en un momento muy especial donde todo el mundo está en cambios tecnológicos fuertísimos. La IA generativa viene a tener un impacto muy, muy fuerte. Muchas industrias ya fueron atravesadas por todo lo que tiene que ver con innovación. Turismo, por ejemplo, se compra y se vende y se comercializa. Nosotros todavía no, y gran parte de la inversión en innovación tiene que ver con esto. La salud es mano de obra intensiva, es capital relacional intensivo, estamos mucha gente muy relacionada, y me parece que esto sí va a tener un impacto muy fuerte. Estamos todos trabajando en que sea el menor impacto posible porque hay personas en el medio, pero recalificar y buscar los nuevos perfiles es todo un desafío. Y ese me parece que es el desafío de lo que queda del 2025.
transformarnos, incorporar tecnología, tratar de que tenga el menor impacto posible, pero sí va a tener un impacto fuerte, creo que todos coincidimos, más allá de la tecnología médica, que es muy específicamente de lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento. Creo que la que tiene que ver a lo relacional también va a tener un impacto importante. Bueno, estamos en hora, creo, y viene otro seminario que ingresa, así que, bueno, me pareció que cada uno pudo exponer desde su mirada con muchísimos puntos en común, digamos, ¿no? Como la problemática es la misma capaz para una obra social, para una empresa privada, para una asociación sin fines de lucro, para una cooperativa. Me quedo mucho con esto lo que dijo al final Rafa, ¿no? Digamos, tenemos mucho para hacer nosotros para ser más eficientes. No todo es más precio, no todo es mejores regulaciones. Y creo que tenemos también, todavía se sigue viendo mucho papel, se sigue viendo, digamos, un montón de cosas que tenemos que mejorar. Con lo cual, bueno, nada, si cada uno quiere hacer un cierre o si no, bueno, ya cerramos y dejamos que ya está entrando la gente nueva. Así que, bueno, muchas gracias a todos y, bueno, les agradezco que hayan escuchado la parte de salud.